Un millonario entra al supermercado y ve algo que jamás esperaba. Una humilde limpiadora haciendo con sus hijos lo que él nunca pudo hacer. Lo que descubre cambiará su vida para siempre. El aire acondicionado del mercado central zumbaba suavemente mientras Sebastián Mendoza caminaba por los pasillos con movimientos mecánicos. Sus zapatos italianos resonaban contra el suelo brillante, pero él no prestaba atención a nada de lo que lo rodeaba. Llevaba 3 días consecutivos trabajando hasta altas horas, cerrando el contrato más importante de su vida empresarial. La corporación Atlas acababa de adquirir una cadena de hoteles por $500 millones, y él debería estar celebrando, pero no lo hacía. Su teléfono vibró una vez más. Eduardo, su hijo de 15 años, le había enviado otro mensaje que él ignoraría como siempre. «Papá, ¿vendrás a mi partido de fútbol mañana?». El mensaje se quedó sin leer, mientras Sebastián tomaba una botella de agua del estante, con la misma frialdad con la que tomaba todas sus decisiones. No había venido al supermercado por necesidad. Su empleada doméstica, Carmen, se encargaba de todas las compras. Pero esa noche necesitaba salir de su mansión vacía, donde el silencio lo asfixiaba y los retratos familiares lo acusaban desde cada pared. Fue entonces cuando la escuchó. Una risa cristalina, genuina, que cortó el aire como una melodía olvidada. Sebastián levantó la vista y lo que vio lo dejó completamente paralizado. En el pasillo de cereales, una mujer joven vestida con el uniforme azul marino de limpieza del supermercado empujaba un carrito de compras. Pero no era una escena común. 2 niños pequeños iban sentados dentro del carrito, riendo a carcajadas mientras ella les mostraba cada producto como si fuera un tesoro. «Miren, mis amores», decía Esperanza Morales con una voz que irradiaba ternura. «Estas galletas tienen la forma de animalitos. ¿Cuál es su favorito?». El niño, que no podría tener más de 8 años, gritó emocionado. «El león, mamá, como el del cuento que me lees». Su hermana menor, con sus coletas despeinadas y una sonrisa que iluminaba todo el pasillo, aplaudió. «Y yo quiero el elefante. Podemos llevar uno de cada uno, mami». Sebastián observó, hipnotizado, cómo Esperanza revisaba cuidadosamente el precio de las galletas. Pudo ver sus manos temblar ligeramente mientras hacía cálculos mentales, pero jamás perdió la sonrisa. «Claro que sí, tesoros, pero solo un paquete, ¿de acuerdo? Lo compartimos en casa con leche tibia». Los niños asintieron con una alegría que parecía imposible. No protestaron, no pidieron más. Se conformaron con esa pequeña promesa como si fuera el regalo más grande del mundo. Sebastián sintió algo extraño en el pecho, una presión que no había experimentado en años. Siguió observando desde la distancia, incapaz de moverse, mientras Esperanza continuaba su rutina de compras. Cada producto que tomaba era analizado con meticulosidad matemática. Comparaba precios, revisaba ofertas, calculaba cada centavo. Pero lo que más lo impactó fue ver cómo convertía esa necesidad en un juego para sus hijos. «A ver, Mateo», le dijo al niño mayor, «¿cuántas manzanas necesitamos si comemos una cada día durante una semana?». El pequeño arrugó la frente, concentrándose intensamente. «7, mamá. Una para cada día». «Exacto. Mi niño es un genio». Esperanza lo llenó de besos en la frente mientras él se inflaba de orgullo. Sebastián recordó súbitamente la última vez que había ayudado a Eduardo con las matemáticas. No podía recordarla porque nunca había ocurrido. La escena continuó desarrollándose frente a sus ojos como una película que no podía dejar de ver. Esperanza tomó una caja de cereal barato, pero antes de ponerla en el carrito, le preguntó a su hija: «Sofía, amor, ¿puedes leerme qué vitaminas tiene este cereal?». La niña, con apenas 6 años, deletreó lentamente: «Vitamina A, B, C». Su madre la corrigió con paciencia infinita, convirtiéndolo en un momento de aprendizaje. Cuando fue la última vez que Eduardo le había pedido ayuda para leer algo, y él no había estado demasiado ocupado para responder? Un empleado del supermercado se acercó a Esperanza. Sebastián pudo escuchar parte de la conversación. «Esperanza, tu turno termina en 20 minutos. ¿No deberías estar terminando la limpieza del área de carnicería?». Ella miró su reloj con preocupación evidente. «Sí, señor Ramírez. Solo necesito 5 minutos más para terminar mis compras. Mis hijos han estado esperando toda la semana». «Está bien, pero apúrate.
Ya sabes cómo es el gerente general con los horarios. Esperanza asintió y se dirigió rápidamente hacia sus hijos. Mis amores, mamá necesita terminar rápido. ¿Pueden ayudarme a elegir qué más necesitamos? Lo que sucedió después partió el corazón de Sebastián en dos. Los niños, en lugar de quejarse o hacer berrinches como cualquier niño haría, se organizaron como un pequeño ejército. Mateo señaló hacia la sección de lácteos. Necesitamos leche, mamá. La de la etiqueta verde que está en oferta. Sofía agregó. Y pan. El integral que dice que es bueno para crecer fuerte. Esperanza los miró con ojos brillantes, llenos de un amor tan puro que Sebastián sintió que se ahogaba. Ustedes son mis mejores ayudantes en todo el mundo. Corrieron juntos por los pasillos, convirtiendo una compra urgente en una aventura familiar. Sebastián los siguió a distancia, observando cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Cuando llegaron a la caja, Sebastián presenció algo que lo marcaría para siempre. Esperanza contó su dinero 3 veces antes de comenzar a pagar. Sus manos temblaban ligeramente mientras separaba billetes arrugados y monedas. La cajera, una adolescente con expresión aburrida, suspiró impaciente mientras esperaba. El total llegó a $42. Esperanza tenía exactamente 45. Perfecto, susurró para sí misma, y Sebastián pudo ver el alivio en sus ojos. Pero entonces, Sofía vio algo que hizo que todo cambiara. En el exhibidor junto a la caja había pequeñas flores de plástico de colores brillantes, de esas que venden para decorar. Costaban $2 cada una. Mami, dijo la niña con voz tímida, ¿podríamos llevar una flor para poner en nuestra ventana, para que nuestra casa se vea más bonita? Esperanza miró las flores, luego su dinero, luego a su hija. El conflicto interno se reflejaba claramente en su rostro. Tenía el dinero justo para las flores, pero esos $3 representaban su margen de seguridad. Sebastián se encontró conteniendo la respiración. Claro que sí, mi amor, dijo finalmente Esperanza, tomando una flor amarilla brillante. Nuestra casa merece ser hermosa, porque ahí viven las personas más hermosas del mundo. Pagó los $47. Le quedaron exactamente $2 en la billetera. Pero la sonrisa de sus hijos no tenía precio. Sebastián los siguió hasta el estacionamiento, manteniéndose oculto entre los carros. Esperanza cargó las bolsas en un viejo autobús público, ayudó a sus hijos a subir y antes de seguirlos se detuvo un momento. Miró la pequeña flor amarilla que Sofía apretaba contra su pecho y por primera vez en toda la noche, Esperanza se permitió sonreír para sí misma. Una sonrisa cansada, pero genuinamente feliz. Sebastián se quedó parado en el estacionamiento mucho tiempo después de que el autobús desapareciera. Dentro de su auto de lujo, con las manos temblando sobre el volante, se dio cuenta de algo devastador. Acababa de presenciar más amor verdadero en una hora que el que él había dado en 15 años de paternidad. Su teléfono vibró nuevamente. Eduardo. Esta vez, abrió el mensaje. Papá, gané el partido de hoy. Sé que estabas ocupado, pero pensé que querrías saberlo. Te quiero. Sebastián lloró por primera vez en 20 años. Sebastián no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Sofía abrazando esa flor amarilla. Escuchaba la risa de Mateo cuando su madre lo llamó genio. Sentía el peso aplastante de su propia ausencia en la vida de Eduardo. A las 5 de la mañana, abandonó cualquier intento de descanso. Se vistió con su traje más caro, pero por primera vez en años, no se miró al espejo para ajustar la corbata. Tenía una misión que lo consumía por completo. Llegó a las oficinas de Corporación Atlas antes que cualquier empleado. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos mientras se dirigía directamente al Departamento de Recursos Humanos. Necesitaba información, y la necesitaba ya. Buenos días, señor Mendoza, lo saludó Miranda López, la directora de Recursos Humanos, claramente sorprendida de verlo tan temprano. ¿Puedo ayudarle en algo? Necesito que investigues a alguien, dijo Sebastián sin preámbulos. Esperanza Morales. Trabaja en el mercado central como personal de limpieza. Miranda frunció el ceño. ¿Es para algún puesto en la empresa? ¿Ha aplicado para trabajar con nosotros? No hagas preguntas. Solo consígueme toda la información que puedas. Historial laboral, situación familiar, dirección, todo. La eficiencia de Miranda era legendaria en la empresa. 3 horas después, un expediente completo estaba sobre el escritorio de Sebastián. Lo que leyó lo dejó completamente devastado.
Esperanza Morales, 35 años. Viuda desde hace 2 años cuando su esposo, Carlos Morales, murió en un accidente de construcción, sin seguro de vida, sin ahorros, con 2 hijos pequeños que mantener. Trabajaba 6 días a la semana en el supermercado, de 6 de la tarde a 2 de la madrugada. Durante el día cuidaba a sus hijos, los llevaba al parque, les ayudaba con las tareas. Nunca había faltado un solo día al trabajo. Su salario mensual era de $800. El alquiler de su apartamento era de 500. Sebastián hizo los cálculos rápidamente. Después de pagar vivienda, servicios básicos, transporte y alimentación, Esperanza tenía menos de $50 al mes para cualquier emergencia o necesidad adicional. Y aún así, había comprado esa flor para su hija. El teléfono de Sebastián sonó. Su asistente personal, Patricia, le recordaba que tenía una junta con inversionistas japoneses en 1 hora. Una reunión que podría generar otros cientos de millones para su imperio empresarial. «Cancela todas mis reuniones de hoy», dijo sin dudarlo. «Señor, la junta con los japoneses es extremadamente importante. Cancélalas todas». Sebastián salió de su oficina con una determinación que no había sentido jamás. Tenía un plan, pero primero necesitaba ver algo con sus propios ojos. Manejó hasta el barrio donde vivía Esperanza. La dirección lo llevó a un complejo de apartamentos desgastado, con paredes que necesitaban pintura y escaleras que crujían bajo sus pies. El apartamento 2B estaba en el 2º piso. Desde el pasillo pudo escuchar voces infantiles. Se acercó cautelosamente a la puerta y lo que escuchó lo impactó profundamente. «Mateo, ¿ya terminaste tu tarea de matemáticas?». Era la voz de Esperanza, cansada pero paciente. «Casi, mami. Esta suma está muy difícil. Tráela acá, amor. Vamos a resolverla juntos». Sebastián escuchó pasos. Luego la voz de Esperanza explicando pacientemente. «Cuando sumas números grandes puedes descomponerlos. Mira, 25 más 18. Puedes pensar en 25 más 10, que son 35, y luego agregar los 8 que faltan». «Ya entendí, mami. Son 43. Exacto. Mi niño brillante». Sebastián sintió una punzada en el corazón. Eduardo había luchado con las matemáticas durante años, pero él siempre había contratado tutores, en lugar de sentarse personalmente a ayudarle. La conversación continuó del otro lado de la puerta. «Sofía, mi amor, ¿qué libro quieres que leamos hoy?». «El de la princesa que salva al dragón». Esperanza rió suavemente. «Ese es tu favorito». «¿Sabes por qué me gusta tanto ese cuento?». «¿Por qué, mami?». «Porque me recuerda que las mujeres podemos ser valientes y fuertes, como tú, mi princesa guerrera». Sebastián se alejó de la puerta con lágrimas en los ojos. Regresó a su auto y esperó. A las 5 de la tarde, vio a Esperanza salir del edificio. Llevaba el mismo uniforme de limpieza, pero ahora cargaba una mochila y una pequeña lonchera. La siguió a distancia hasta una parada de autobús. La vio subir al mismo autobús destartalado de la noche anterior. Sebastián manejó detrás del autobús durante todo el trayecto hasta el mercado central. Una vez en el supermercado, Sebastián se disfrazó lo mejor que pudo. Se puso una gorra y gafas de sol, tomó un carrito de compras y comenzó a seguir discretamente los movimientos de Esperanza. Lo que vio durante las siguientes horas cambió completamente su perspectiva sobre el trabajo, la dignidad y el sacrificio. Esperanza no solo limpiaba, cada tarea la realizaba con un orgullo meticuloso que lo asombró. Trapeaba cada rincón como si fuera su propia casa. Organizaba los productos desordenados sin que nadie se lo pidiera. Ayudaba a clientes perdidos a encontrar lo que buscaban. Pero lo que más lo impresionó fue ver cómo otros empleados la trataban. «Esperanza», le gritó un supervisor joven que claramente no tenía ni la mitad de su experiencia laboral. «Ese pasillo se ve sucio. Límpialo otra vez». Sebastián observó cómo Esperanza se dirigía al pasillo que acababa de limpiar impecablemente 20 minutos antes. No protestó, no se quejó. Simplemente sonrió y dijo: «Por supuesto, señor García». Mientras limpiaba el pasillo ya limpio, Sebastián escuchó a García hablando con otros empleados. «A esta gente hay que mantenerla ocupada, si no se vuelven flojas». La rabia que sintió Sebastián fue tan intensa que tuvo que controlarse para no confrontar al supervisor inmediatamente. Pero Esperanza continuó trabajando con la misma dignidad imperturbable.
Durante su descanso de 15 minutos, Sebastián la vio sentada en un pequeño cuarto de empleados, comiendo un sándwich que claramente había preparado en casa. Mientras comía, revisaba una libreta pequeña donde llevaba cuentas detalladas de sus gastos. Leche, $3, pan, $2.50, medicina para la tos de Sofía, $8, murmuraba mientras escribía con un lápiz gastado. Sebastián se acercó fingiendo buscar algo en una máquina expendedora cercana. Pudo ver la libreta más claramente. Esperanza llevaba un control exhaustivo de cada centavo que gastaba. Tenía columnas para necesidades urgentes, ahorros para emergencias y pequeños lujos para los niños. En la columna de pequeños lujos había anotado: flor amarilla, $2. Vale la pena por la sonrisa de Sofía. Sebastián sintió que se le cerraba la garganta. Cuando terminó su descanso, Esperanza guardó cuidadosamente la libreta y regresó al trabajo. Sebastián la siguió observando hasta el final de su turno. A las 2 de la madrugada, la vio salir del supermercado. Sus pasos eran más lentos ahora, el cansancio evidente en cada movimiento. Pero cuando subió al autobús nocturno, Sebastián vio cómo su rostro se iluminaba al ver un mensaje en su teléfono celular básico. Se acercó lo suficiente para ver que era una foto que alguien le había enviado. En la imagen estaban Mateo y Sofía, ya en pijama, sosteniendo dibujos que habían hecho para ella. Un corazón rosado con las palabras: para la mejor mamá del mundo. Esperanza besó la pantalla de su teléfono antes de guardarlo. Sebastián la siguió hasta su apartamento, manteniéndose oculto en su auto. La vio subir las escaleras desgastadas. Escuchó cómo abría cuidadosamente la puerta para no despertar a sus hijos. A través de la ventana iluminada, pudo ver cómo se acercaba sigilosamente a las camas de sus niños. Besó suavemente la frente de cada uno, ajustó sus cobijas y se quedó unos minutos observándolos dormir con una ternura que partía el alma. Solo entonces, Esperanza se permitió mostrar su cansancio. Se sentó en el sofá gastado de la sala y por un momento, solo por un momento, dejó caer la cabeza entre sus manos. Sebastián sintió una urgencia desesperante de hacer algo, de ayudar, de cambiar esa injusticia que estaba presenciando. Regresó a su mansión a las 4 de la madrugada. Eduardo estaba despierto en la cocina, comiendo cereal directamente de la caja. «Papá», dijo sorprendido. «¿Dónde estabas? Patricia dijo que cancelaste todas tus reuniones». Por primera vez en años, Sebastián realmente miró a su hijo. Vio a un adolescente que había crecido sin él, que había aprendido a ser independiente porque no tenía otra opción, que comía cereal a las 4 de la mañana porque probablemente nadie había cenado con él. «Eduardo», dijo Sebastián, acercándose lentamente, «háblame de tu partido de ayer. Cuéntame todo». La sorpresa en el rostro de Eduardo fue devastadora. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que su padre le había preguntado sobre algo que realmente le importaba? ¿En serio quieres saber? Más que nada en el mundo. Eduardo comenzó a hablar, tímidamente al principio, luego con creciente entusiasmo. Le contó sobre el gol que había marcado, sobre cómo su entrenador lo había felicitado, sobre sus compañeros de equipo, sobre sus sueños de jugar en la universidad. Sebastián escuchó cada palabra como si fuera la primera conversación real de su vida. Cuando Eduardo terminó de hablar, ya eran las 6 de la mañana. Los primeros rayos de sol entraban por las ventanas de la cocina. «Papá», dijo Eduardo con voz vacilante, «¿está todo bien? Nunca habías sido el padre que mereces», terminó Sebastián. «Pero eso va a cambiar». Eduardo lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo que dolía más que cualquier reproche. Sebastián tomó su teléfono y marcó el número de Patricia. «Necesito que canceles toda mi agenda de la próxima semana», dijo cuando ella respondió. «¿Señor Mendoza? ¿Está enfermo?» «Al contrario, Patricia. Por primera vez en 20 años, estoy completamente sano». Colgó el teléfono y miró a Eduardo. «¿Qué te parece si vamos a desayunar juntos? Y después me llevas a conocer tu escuela, a tus amigos, a todo lo que ha sido importante para ti y yo me he perdido». Eduardo sonrió. Una sonrisa genuina, esperanzada, que le recordó a Sebastián las sonrisas que había visto la noche anterior en el supermercado. Pero Sebastián sabía que esto era solo el comienzo. Tenía planes para Esperanza Morales. Planes que cambiarían su vida para siempre. Y también cambiarían la suya.
Sebastián despertó a las 10 de la mañana con una sensación extraña. Por primera vez en décadas, había dormido profundamente después de su conversación con Eduardo. Pero algo lo inquietaba, una urgencia que no podía explicar. Se dirigió a su estudio y abrió la laptop. Tenía un plan para ayudar a Esperanza, pero primero necesitaba entender completamente su situación. Llamó nuevamente a Miranda. «Necesito que investigues algo más específico», le dijo. «Quiero saber exactamente cómo murió Carlos Morales, el esposo de Esperanza. Consigue el reporte del accidente, los detalles, todo». «Señor Mendoza, ¿puedo preguntar por qué necesita esta información tan personal?» «Solo hazlo, Miranda. Es urgente». 2 horas después, Miranda estaba en su estudio con una carpeta que cambiaría todo para siempre. «Señor Mendoza», dijo con voz temblorosa, «creo que debería sentarse para esto». Sebastián frunció el ceño mientras abría la carpeta. Lo que leyó lo dejó completamente paralizado. Carlos Morales había muerto en un accidente de construcción el 15 de marzo, hace exactamente 2 años. Estaba trabajando en la construcción del nuevo edificio corporativo de la Corporación Atlas. Una viga mal asegurada se había desprendido durante una tormenta, aplastándolo instantáneamente. Pero eso no era lo peor. Sebastián siguió leyendo con manos temblorosas. El reporte de la investigación revelaba que la empresa constructora había violado múltiples protocolos de seguridad para acelerar el proyecto. Habían usado materiales más baratos, habían ignorado las advertencias meteorológicas, habían saltado inspecciones obligatorias. Todo porque Sebastián había presionado para que el edificio estuviera listo para una fecha específica. Una fecha que él había elegido arbitrariamente porque quería inaugurarlo el día de su cumpleaños. Carlos Morales había muerto para que Sebastián Mendoza pudiera tener su capricho narcisista. «Dios mío», murmuró Sebastián, sintiendo cómo se le vaciaba el estómago. Pero Miranda no había terminado. «Señor, hay más. Según este reporte, Carlos Morales intentó reportar las violaciones de seguridad 3 días antes del accidente. Llamó múltiples veces a la línea de denuncias de la empresa. ¿Pero qué? Pero nadie respondió sus llamadas. Aparentemente, había reducido el personal de esa línea porque consideraba que era un gasto innecesario». Sebastián sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No solo era responsable de la muerte de Carlos, sino que el hombre había intentado salvar su propia vida y la de sus compañeros, y Sebastián indirectamente había silenciado su voz. «¿Hay más?», preguntó con voz quebrada. Miranda asintió, sacando otro documento. La empresa constructora intentó culpar a Carlos por el accidente. Dijeron que no siguió los protocolos. La viuda, Esperanza Morales, intentó contratar un abogado para demandar, pero no tenía dinero para los honorarios legales. El abogado le dijo que necesitaba un adelanto de $10,000 que ella no tenía. El caso se cerró sin investigación. Sebastián cerró los ojos, sintiendo una náusea que lo consumía completamente. Carlos Morales había muerto por su culpa. Esperanza había quedado viuda por su negligencia. Mateo y Sofía habían crecido sin padre porque él había priorizado su ego sobre la seguridad humana. Y ahora, cada noche, él observaba a esta mujer extraordinaria trabajar hasta el agotamiento para mantener a los hijos de un hombre que él había matado indirectamente. «Esperanza sabe que usted es el dueño de Corporación Atlas». «No lo creo», susurró Sebastián. «Para ella, soy solo un cliente más del supermercado». Se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Luego, algo más lo golpeó como un rayo. «Miranda, consigue el expediente de Eduardo de los últimos 2 años. Registros escolares, actividades, todo». «¿Su hijo Eduardo?» «Sí, todo». 1 hora después, Sebastián tenía frente a él la documentación más devastadora de su vida. El 15 de marzo de 2 años atrás, el mismo día que Carlos Morales moría en la construcción, Eduardo había tenido su ceremonia de graduación de secundaria. Había sido elegido el mejor estudiante de su generación. Sebastián había prometido estar ahí. Eduardo le había recordado la fecha durante semanas. Pero ese día, Sebastián había estado en la obra de construcción, presionando a los trabajadores para que terminaran más rápido, gritándoles que tenía una fecha límite que cumplir. Mientras Carlos Morales agonizaba bajo los escombros y Esperanza recibía la llamada más terrible de su vida,
Eduardo había estado en el auditorio de su escuela, buscando desesperadamente el rostro de su padre entre la audiencia. Sebastián encontró las fotos que la escuela había tomado ese día. En una de ellas, Eduardo estaba en el pódium, sosteniendo su diploma, con una sonrisa forzada mientras sus ojos buscaban entre las sillas vacías. Había una nota manuscrita del director adjunta a la foto. Eduardo preguntó 3 veces si su padre había llegado. Cuando terminó la ceremonia se quedó esperando en el estacionamiento durante 2 horas. Sebastián recordó vagamente haber recibido llamadas de Eduardo ese día. Su teléfono había sonado insistentemente mientras él supervisaba la construcción, gritando órdenes, exigiendo que trabajaran más rápido. Había rechazado todas las llamadas sin siquiera mirar quién era. El registro de llamadas mostraba que Eduardo había intentado contactarlo 47 veces ese día. 47 veces su hijo había tratado de recordarle el día más importante de su vida académica, y Sebastián había estado demasiado ocupado matando al padre de otros niños para responder a su propio hijo. La ironía era tan cruel que dolía físicamente. Se levantó tambaleando y se dirigió al bar de su estudio. Sirvió un vaso de whisky, pero cuando lo llevó a sus labios, lo único que pudo ver fue el rostro de Esperanza contando monedas para comprar leche. Arrojó el vaso contra la pared, donde se hizo pedazos. En ese momento, Eduardo entró al estudio. «Papá, ¿estás bien?» Escuché un ruido. Sebastián miró a su hijo a través de las lágrimas que no podía contener. Vio al niño de 13 años que había esperado solo en un estacionamiento. Vio al adolescente que había crecido sintiéndose abandonado. Vio al joven que aún tenía la esperanza de conectar con un padre que había estado ausente toda su vida. «Eduardo», dijo con voz quebrada, «hay algo que necesito contarte. Algo terrible que hice». Eduardo se acercó, preocupado por la angustia evidente en el rostro de su padre. «¿Qué pasó?» Sebastián le contó todo. Le habló de Esperanza, de Carlos, del accidente, de la graduación perdida. Le confesó años de ausencias, de prioridades equivocadas, de amor no expresado. Eduardo escuchó en silencio, y cuando Sebastián terminó, los ojos del joven también estaban llenos de lágrimas. «Papá», dijo finalmente, «¿recuerdas lo que siempre me decías cuando era pequeño y cometía errores?» Sebastián negó con la cabeza, avergonzado de admitir que no recordaba haber dado consejos paternales. «Me decías que los errores solo importan si no aprendemos de ellos, que siempre hay una oportunidad de hacer lo correcto». La sabiduría de su hijo de 15 años lo devastó completamente. «¿Crees que es demasiado tarde para arreglar esto?» Eduardo sonrió, una sonrisa que le recordó dolorosamente a la madre que había perdido cuando él era pequeño. «Nunca es demasiado tarde para ser el hombre que deberías haber sido siempre». Esa noche, Sebastián no pudo comer, no pudo trabajar, no pudo hacer nada más que pensar en Esperanza trabajando en el supermercado, sin saber que el hombre responsable de su viudez la observaba desde las sombras. A las 10 de la noche, tomó una decisión. Manejó hasta el mercado central y esperó en el estacionamiento hasta que vio a Esperanza salir de su turno. La siguió hasta la parada de autobús, manteniendo la distancia. Pero esta vez, algo fue diferente. Cuando Esperanza subió al autobús, se sentó junto a la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. Sebastián pudo ver, incluso desde la distancia, que estaba llorando. Manejó detrás del autobús hasta el apartamento de ella, y cuando la vio bajar, notó que sus pasos eran diferentes, más lentos, más cansados, como si llevara un peso adicional. Esperanza subió las escaleras de su edificio, pero antes de entrar a su apartamento, se detuvo. Sacó su teléfono y marcó un número. Sebastián bajó la ventana de su auto y pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Mamá», decía Esperanza con voz quebrada, «no sé cuánto más puedo hacer esto. Los niños necesitan tantas cosas y yo no tengo suficiente». Hubo una pausa larga. «No, mamá, no puedo pedirte dinero otra vez. Ya tienes tus propios problemas». «Sí, lo sé. Carlos estaría orgulloso, pero él no está aquí y yo me estoy ahogando». Sebastián sintió que se le partía el corazón mientras escuchaba a esta mujer extraordinaria que había mostrado tanta fortaleza frente a sus hijos, finalmente admitiendo su desesperación a su madre. «Los zapatos de Mateo tienen agujeros, y Sofía necesita lentes que cuestan $200.
Y el propietario subió la renta otra vez. Esperanza sollozó suavemente. A veces pienso que sería mejor si los niños vivieran contigo, mamá. Al menos ahí tendrían suficiente comida siempre. Esas palabras fueron como un puñal en el pecho de Sebastián. Esta mujer, que convertía la compra de galletas en una aventura mágica para sus hijos, que les enseñaba matemáticas mientras compraba manzanas, que trabajaba hasta el agotamiento para darles la mejor vida posible, estaba considerando renunciar a ellos porque se sentía inadecuada como proveedora. Todo por su culpa. Cuando Esperanza colgó el teléfono y entró a su apartamento, Sebastián se quedó en su auto, llorando como no había llorado desde la muerte de su esposa. Pero las lágrimas no eran suficiente. Era hora de actuar. Tomó su teléfono y marcó el número de su abogado personal. Jaime, soy Sebastián. Necesito que me ayudes con algo urgente. Y Jaime, esto va a cambiar todo. Jaime Herrera, el abogado más prestigioso de la ciudad, había manejado los asuntos legales de Sebastián durante 15 años. Nunca había escuchado a su cliente con esa desesperación en la voz. Sebastián, son las 11 de la noche. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar hasta mañana? Jaime, necesito que encuentres a la viuda de Carlos Morales, Esperanza Morales. Quiero que le des un cheque por $2 millones. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. ¿2 millones? ¿Por qué? ¿Quién es esa mujer? Sebastián le contó toda la historia. Cada detalle doloroso, cada conexión devastadora. Cuando terminó, Jaime suspiró profundamente. Sebastián, entiendo tu culpa, pero entregar dinero así, sin explicación, podría levantar sospechas. Ella podría pensar que es dinero ilegal o, peor, podría rechazarlo por orgullo. Entonces dime qué hacer. No puedo dormir sabiendo que esa mujer está considerando entregar a sus hijos porque no puede mantenerlos, cuando yo soy el responsable de su situación. Dame 24 horas. Voy a diseñar una estrategia que sea legal, discreta, y que ella pueda aceptar sin sospechar nada. Sebastián colgó, pero sabía que no podía esperar 24 horas. La desesperación de Esperanza era inmediata, y él necesitaba hacer algo esa misma noche. Decidió ir al supermercado nuevamente. Llegó al mercado central a medianoche. Esperanza estaba limpiando la sección de productos lácteos, sus movimientos mecánicos revelando el agotamiento que había escuchado en su voz telefónica. Sebastián se acercó fingiendo buscar algo en los refrigeradores. «Disculpe», le dijo suavemente. «¿Podría ayudarme? Estoy buscando leche para mi hijo, pero no sé cuál es la mejor». Esperanza levantó la vista, y Sebastián pudo ver las marcas de cansancio alrededor de sus ojos. Pero inmediatamente, su rostro se iluminó con esa sonrisa profesional que había perfeccionado. «Por supuesto, señor. ¿Qué edad tiene su hijo?» 15 años. «Ah, entonces necesita leche con calcio extra para el crecimiento. Mire, esta marca es excelente y está en oferta». Esperanza señaló hacia una marca específica. «Mi hijo Mateo la toma y ha crecido muchísimo». Sebastián tomó la leche, pero no se movió. «¿Usted tiene hijos?» Los ojos de Esperanza se iluminaron con ese brillo especial que aparecía cada vez que hablaba de Mateo y Sofía. «Sí, señor. 2 pequeños tesoros. Mateo tiene 8 años y Sofía 6. Son la razón por la que trabajo tan duro. Debe ser difícil criarlos sola». Por un momento, la máscara profesional de Esperanza se resquebrajó. Sebastián vio el dolor crudo en sus ojos antes de que pudiera ocultarlo. «Sí, a veces es desafiante, pero ellos merecen lo mejor, y haré cualquier cosa para dárselos». Su esposo murió hace 2 años en un accidente de trabajo, dijo rápidamente, como si pronunciar las palabras fuera doloroso. Era un hombre maravilloso, el mejor padre que podían tener. Sebastián sintió que se le cerraba la garganta. «Lo siento mucho». «Gracias, señor». Él habría querido que siguiera adelante, que fuera fuerte por nuestros niños. En ese momento, el supervisor García apareció al final del pasillo. «Esperanza, ¿por qué estás charlando en lugar de trabajar? Tienes que terminar 3 secciones más antes de las 2. Sebastián vio cómo Esperanza se tensó, pero mantuvo su compostura. «Por supuesto, señor García. Solo estaba ayudando al cliente». García miró a Sebastián con desconfianza. «Señor, si ya encontró lo que buscaba, le pido que permita que nuestra empleada continúe con sus labores». La forma despectiva en que García se dirigió a Esperanza
hizo que la sangre de Sebastián hirviera. De hecho, dijo Sebastián con voz fría, estaba muy impresionado con el servicio excepcional de esta empleada. ¿Cuál es su nombre completo? García pareció sorprendido. Es Esperanza Morales. ¿Y usted es? Roberto García, supervisor de turno nocturno. Sebastián memorizó el nombre con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Perfecto. Me aseguraré de mencionar en mi comentario para gerencia lo profesional que ha sido la señora Morales y lo eficiente que ha sido su supervisión. García tragó saliva, claramente incómodo con el tono amenazante implícito. Cuando García se alejó, Esperanza susurró. Gracias, señor. No tenía que hacer eso. Sí tenía que hacerlo. Nadie debería ser tratado con tanta falta de respeto. Esperanza lo miró con curiosidad. Usted no es como los otros clientes. ¿Qué quiere decir? La mayoría de las personas adineradas que vienen aquí no nos ven realmente. Somos invisibles para ellos. Esperanza se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Perdón, no debería haber dicho eso. No se disculpe, tiene razón. Y me avergüenza admitir que yo solía ser exactamente así. Esperanza inclinó la cabeza intrigada. ¿Solía ser? Digamos que recientemente alguien me abrió los ojos sobre lo que realmente importa en la vida. Se quedaron en silencio por un momento, hasta que Esperanza miró su reloj. Señor, realmente necesito continuar trabajando. García estará observando. Por supuesto. Pero antes, ¿puedo preguntarle algo personal? Esperanza asintió cautelosamente. ¿Qué soñaba ser cuando era niña? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Quería ser maestra, susurró. Siempre soñé con enseñar a niños pequeños. De hecho, estudié educación durante 2 años en la universidad antes de casarme. ¿Por qué no terminó? Carlos y yo nos enamoramos. Nos casamos jóvenes. Él trabajaba en construcción y ganaba suficiente para que yo pudiera quedarme en casa cuando nacieron los niños. Siempre dijimos que algún día yo regresaría a estudiar, pero él murió. Sí, y ahora necesito trabajar para sobrevivir. No tengo tiempo ni dinero para regresar a la universidad. Sebastián sintió que su corazón se partía un poco más. Esta mujer brillante, que convertía cada interacción con sus hijos en una lección, que tenía el instinto natural de una educadora excepcional, estaba atrapada limpiando pisos porque él había destruido su futuro. ¿Sabe qué?, dijo Sebastián impulsivamente. Creo que usted sería una maestra extraordinaria. Esperanza sonrió tristemente. Gracias, señor. Es un sueño hermoso, pero algunos sueños quedan en el pasado. ¿Y si no tuvieran que quedarse ahí? Antes de que Esperanza pudiera responder, García reapareció. Esperanza, el gerente general quiere verte en su oficina. Ahora. El pánico se reflejó inmediatamente en el rostro de Esperanza. ¿Hice algo malo? No lo sé. Solo ve. Sebastián observó cómo Esperanza se dirigía hacia las oficinas administrativas con pasos vacilantes. Su instinto le decía que esto no era bueno. Esperó cerca de las oficinas, fingiendo revisar productos, hasta que pudo escuchar voces elevadas. Morales, hemos recibido quejas de que pasas demasiado tiempo charlando con clientes en lugar de trabajar. Señor Ramírez, yo solo... No me interesa tu excusa. Esta es tu segunda advertencia. Una más y estás despedida. Por favor, señor, necesito este trabajo. Tengo 2 hijos pequeños. Eso no es problema de la empresa. Si no puedes manejar tu trabajo y tu vida personal, quizás este no es el lugar para ti. Sebastián escuchó sollozos contenidos. Lo siento mucho, señor Ramírez. No volverá a pasar. Trabajaré más duro, se lo prometo. Más te vale. Y para asegurarme de que entiendas la seriedad de esta advertencia, te voy a reducir las horas. En lugar de 6 días a la semana, trabajarás 5. No, por favor, señor Ramírez, necesito esas horas. Con 5 días no puedo pagar mi renta. Decisión tomada. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Sebastián sintió una furia asesina. Este hombre miserable estaba torturando a una mujer que ya estaba al límite de sus fuerzas. Cuando Esperanza salió de la oficina, tenía el rostro destruido. Se dirigió directamente al baño de empleados. Sebastián la siguió discretamente y esperó afuera. Pudo escuchar sus sollozos desgarradores a través de la puerta. Tomó su teléfono y marcó un número. Patricia, soy Sebastián. Necesito que averigües quién es el dueño del Mercado Central. Quiero comprar esa cadena de supermercados.
Señor, ¿está hablando en serio? Nunca he hablado más en serio, y Patricia, necesito que esto se haga mañana. Cuando Esperanza salió del baño, tenía los ojos rojos, pero había logrado recomponerse. Regresó a sus tareas con una determinación desesperada. Sebastián se acercó a ella una vez más. ¿Está bien? Esperanza lo miró sorprendida. ¿Sigue aquí, señor? Sí, y vi que salió de la oficina alterada. ¿Puedo ayudar en algo? Por un momento, Esperanza pareció a punto de desmoronarse nuevamente, pero luego enderezó los hombros. Gracias por preguntar, señor. Es muy amable, pero estos son problemas míos. A veces ayuda a hablar con un extraño. Esperanza lo miró durante largo rato como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Me redujeron las horas de trabajo, dijo finalmente. Y yo ya apenas podía llegar a fin de mes con las horas completas. Eso es terrible. ¿Por qué lo hicieron? Dijeron que hablo demasiado con los clientes. Esperanza sonrió amargamente. Ironías de la vida, ¿verdad? El mismo servicio al cliente que usted elogió fue lo que me metió en problemas. Sebastián sintió que la culpa lo aplastaba. Su intervención había empeorado las cosas para ella. ¿Qué va a hacer? No lo sé, admitió Esperanza. Buscar otro trabajo, supongo. Pero con mi horario actual es imposible. Y sin referencias de aquí, se encogió de hombros con desesperación. En ese momento, Sebastián tomó la decisión más importante de su vida. ¿Qué diría si le ofreciera un trabajo? Esperanza lo miró confundida. ¿Perdón? Un trabajo, bien pagado, con horarios que le permitan estar con sus hijos. Señor, usted no me conoce. Ni siquiera sé su nombre. Me llamo Sebastián, dijo, omitiendo intencionalmente su apellido. Y sé suficiente. Sé que es una mujer trabajadora, honesta, inteligente y que ama profundamente a sus hijos. ¿Qué más necesito saber? Esperanza lo miró con desconfianza. ¿Qué tipo de trabajo? Sebastián improvisó rápidamente. Soy dueño de una empresa. Necesito a alguien que se encargue de servicios especiales, atención al cliente personalizada, organización, ese tipo de cosas. ¿Cuánto pagaría? $3,000 al mes para empezar. Esperanza se tambaleó literalmente. ¿$3,000? Sí, con bonificaciones por buen desempeño. Señor Sebastián, eso es más de lo que gano aquí en 4 meses. ¿Acepta? Esperanza lo miró como si fuera un milagro que hubiera aparecido de la nada. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto por una extraña? Sebastián la miró directamente a los ojos. Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Qué dice? Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Esperanza asintió. Sí, acepto. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta decisión cambiaría no solo sus vidas, sino también la de sus hijos de maneras que jamás podrían imaginar. Esperanza no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo de su pequeño apartamento, preguntándose si el encuentro con Sebastián había sido real o simplemente un sueño desesperado de su mente agotada. $3,000 al mes. Las palabras resonaban en su cabeza como una melodía imposible. Con ese dinero podría pagar la renta sin angustia, comprar comida sin contar cada centavo, llevar a Sofía al oculista para sus lentes, comprarle zapatos nuevos a Mateo. Podría incluso ahorrar para el futuro de sus hijos. Pero una parte de ella desconfiaba. ¿Qué hombre ofrecía tanto dinero a una extraña? ¿Y si era una trampa? ¿Y si este Sebastián tenía intenciones ocultas? A las 6 de la mañana, cuando sonó su alarma, ya había tomado una decisión. Iría a la cita, pero estaría alerta. Si algo le parecía sospechoso, se marcharía inmediatamente. Sebastián le había dado una dirección y le había dicho que llegara a las 9 de la mañana. El lugar resultó ser un edificio corporativo imponente en el distrito financiero más elegante de la ciudad. Esperanza se detuvo frente al edificio de cristal y acero, sintiéndose completamente fuera de lugar. Las personas que entraban y salían llevaban trajes que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en 6 meses. Con manos temblorosas, ajustó su mejor blusa y entró al lobby de mármol. «Buenos días», le dijo al recepcionista, un joven impecablemente vestido. «Tengo una cita con el señor Sebastián». El recepcionista la miró de arriba abajo con apenas disimulada condescendencia. «¿Sebastián quién? ¿Y para qué empresa trabaja usted?» No sé su apellido. Solo me dijo Sebastián. Dijo que me esperaría a las 9. El recepcionista suspiró con impaciencia. «Señora, este edificio alberga más de 20 empresas diferentes.
No puedo ayudarla si no tiene información específica. Esperanza sintió que se le encogía el estómago. ¿Se había burlado de ella? ¿Todo había sido una broma cruel? Permíteme ayudarte. Esperanza se giró y vio a Sebastián caminando hacia ella desde los elevadores. Llevaba un traje que claramente era extremadamente caro, y se movía con la confianza de alguien que pertenecía a ese mundo de lujo. Sebastián, murmuró el recepcionista, poniéndose de pie inmediatamente. No sabía que tenía una cita. No hay problema, Diego. La señora Morales viene conmigo. El cambio en la actitud del recepcionista fue instantáneo. Por supuesto, señor. ¿Necesita que prepare algo para su reunión? No será necesario. Gracias. Sebastián guió a Esperanza hacia los elevadores. Ella notó cómo otros empleados lo saludaban con respeto reverencial, cómo las conversaciones se detenían cuando él pasaba. ¿Quién es usted exactamente?, preguntó Esperanza mientras subían al piso 30. Sebastián la miró, y por un momento, ella vio algo parecido al dolor en sus ojos. Alguien que necesita desesperadamente hacer las cosas bien. Las puertas del elevador se abrieron a un piso que era más elegante que cualquier lugar donde Esperanza hubiera estado jamás. Pisos de mármol, obras de arte en las paredes, ventanales que ofrecían vistas panorámicas de toda la ciudad. «Dios mío», susurró sin poder evitarlo. Sebastián sonrió tristemente. «Impresionante, ¿verdad? Pero créeme, todo esto no significa nada sin las personas correctas para compartirlo». La llevó a una oficina enorme con ventanales del piso al techo. Detrás de un escritorio de caoba había una placa dorada que decía «Sebastián Mendoza, CEO, Corporación Atlas». Esperanza se detuvo en seco. ¿Sebastián Mendoza? ¿El Sebastián Mendoza? ¿El millonario que sale en todas las revistas? Sebastián asintió, preparándose para ver cambiar su actitud, para ver aparecer la avaricia o la adulación que había aprendido a esperar. Pero lo que vio fue terror puro. «No», murmuró Esperanza retrocediendo hacia la puerta. «No, no, no. Esto no puede ser real. Usted no puede querer darme trabajo a mí. Soy nadie. Soy...» «Es la mujer más extraordinaria que he conocido jamás», la interrumpió Sebastián. Esperanza negó con la cabeza violentamente. «No lo entiende. Yo limpio pisos. Apenas terminé la secundaria. No pertenezco a este mundo. Esto debe ser un error o una broma o...» «Esperanza», dijo Sebastián suavemente, acercándose lentamente como si fuera un animal asustado. «Siéntese, por favor. Déjeme explicarle». «No puedo estar aquí», dijo ella, dirigiéndose hacia la puerta. «Esto es un error. Yo no...» Su esposo se llamaba Carlos. Las palabras detuvieron a Esperanza como un muro de ladrillo. Se giró lentamente, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo sabe usted el nombre de mi esposo?» Sebastián sintió que se le secaba la boca. Había llegado el momento de la verdad más difícil de su vida, porque él trabajó para mí. Murió en la construcción de este edificio. El color desapareció completamente del rostro de Esperanza. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. «No», susurró. «No, no puede ser. Esperanza, siéntese, por favor. Hay tantas cosas que necesito contarle». «¡Usted!», gritó de repente, con una furia que la transformó completamente. «Usted es el responsable. Carlos murió porque su empresa no siguió los protocolos de seguridad». Sebastián sintió cada palabra como un puñetazo. «Sí, soy responsable. Él trató de reportar los problemas. Llamó a su empresa días antes del accidente, pero nadie lo escuchó. Lo sé. Mis hijos crecieron sin padre por su culpa. Lo sé. He trabajado hasta el agotamiento durante 2 años. He llorado todas las noches. He considerado entregar a mis hijos porque no puedo mantenerlos. Todo por su culpa». «Lo sé», repitió Sebastián, con lágrimas corriendo por su rostro. «Y nada de lo que haga jamás podrá compensar eso». Esperanza lo miró con odio puro, pero entonces vio algo en su rostro que la desconcertó. No era la arrogancia que esperaba de un millonario. Era dolor genuino, culpa devastadora, arrepentimiento que parecía estar consumiéndolo desde adentro. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me ofreció trabajo? ¿Es culpa? ¿Compasión? ¿Quiere limpiar su conciencia?». Sebastián se acercó lentamente hasta quedar frente a ella. «Porque en 2 noches, observándola con sus hijos, aprendí más sobre el amor, la fortaleza y la dignidad humana que en 42 años de vida».
Esperanza lo miró con desconfianza. Esas son palabras bonitas. Son la verdad. Esperanza, yo tengo un hijo de 15 años que apenas me conoce porque he estado demasiado ocupado construyendo imperios para construir relaciones. Usted, con una fracción de mis recursos, ha criado 2 niños extraordinarios que la aman con una pureza que me parte el corazón. Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. No puedo devolver a Carlos. No puedo devolver esos 2 años de sufrimiento. Pero puedo darle lo que se merece. La oportunidad de ser la madre que ya es, sin el peso del miedo económico. Esperanza se quedó en silencio durante largos minutos. ¿Qué quiere de mí exactamente? Nada que no sea usted misma. Quiero que sea mi asistente personal, pero no de la forma tradicional. Quiero que me enseñe lo que usted sabe sobre la vida real, sobre crear conexiones genuinas, sobre ser un mejor padre. ¿Me está pidiendo que le enseñe a criar a su hijo? Le estoy pidiendo que me ayude a aprender a ser humano nuevamente. Esperanza caminó hacia los ventanales y miró la ciudad que se extendía abajo. Desde esa altura, las personas parecían hormigas. Los problemas parecían diminutos. ¿Sabe qué es lo más injusto de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que usted tiene el poder de cambiar vidas con un chasquido de dedos, y yo he pasado 2 años rogando por migajas. Se giró para mirarlo. ¿Sabe cuántas veces soñé con confrontar a la persona responsable de la muerte de Carlos? ¿Y qué soñaba hacer? Gritarle, golpearlo, hacerle sentir una fracción del dolor que me causó. Esperanza sonrió amargamente. Pero ahora que estoy aquí, lo único que siento es vacío. El odio no trae a Carlos de vuelta. No, pero tampoco lo hace su dinero. Sebastián asintió. Tiene razón. Pero podría darle algo que sí importa. La tranquilidad de saber que Mateo y Sofía tendrán todas las oportunidades que merecen. En ese momento el teléfono de Esperanza sonó. Era la escuela de Sofía. Señora Morales, necesitamos que venga a recoger a Sofía. Dice que no puede ver la pizarra y está llorando. El rostro de Esperanza se descompuso. Voy inmediatamente. Colgó y miró a Sebastián con desesperación. Mi hija necesita lentes. El doctor dijo que son $200 y yo no tengo $200. Sin dudarlo, Sebastián abrió su escritorio y sacó su chequera. ¿A nombre de quién? No, dijo Esperanza firmemente. No voy a aceptar su caridad. No es caridad, es justicia. Es lo menos que puedo hacer. Si acepto su dinero, ¿qué clase de ejemplo le doy a mis hijos? ¿Que está bien tomar dinero de la persona que nos hizo daño? Sebastián la miró con admiración genuina. ¿Sabe qué? Tiene razón. Pero déjeme proponerle algo diferente. Esperanza lo miró con recelo. Trabaje para mí un día. Solo un día. Ayúdeme con mi hijo Eduardo. Si al final del día siente que no puede hacerlo, se va y nunca más la molestaré. Pero si se queda, habrá ganado ese dinero honestamente. Esperanza consideró la propuesta. ¿Un día? Un día. Y le pago los $200 para los lentes de Sofía como adelanto de su primer día de trabajo. Esperanza cerró los ojos luchando internamente. ¿Por qué es tan importante para usted que acepte? Sebastián la miró con una honestidad brutal. Porque usted es mi única esperanza de redención. Porque he perdido a mi hijo de la misma manera que usted perdió a su esposo. Por mis decisiones equivocadas. Y porque creo que usted podría enseñarme a ser el padre que Eduardo merece antes de que sea demasiado tarde. Esperanza abrió los ojos y lo miró directamente. Si acepto, tiene que prometerme algo. Lo que sea. Nunca, jamás, use la memoria de Carlos para manipularme. Su muerte no es una herramienta de negociación. Se lo prometo. Esperanza extendió su mano. Un día, solo un día. Sebastián estrechó su mano, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de vivir con sus errores. Lo que ninguno de los dos sabía era que Eduardo estaba en ese mismo edificio, esperando en la recepción para sorprender a su padre, y había escuchado cada palabra de su conversación. Eduardo había llegado al edificio de Corporación Atlas con una sonrisa en el rostro y una caja de pizza en las manos. Por primera vez en años, su padre había mostrado interés genuino en su vida, había cancelado reuniones importantes para estar con él. Quería sorprenderlo con el almuerzo y tal vez extender esa nueva conexión que tanto había anhelado. Pero lo que escuchó desde el pasillo, fuera de la oficina de su padre,
lo cambió para siempre. Él trabajó para mí. Murió en la construcción de este edificio. Eduardo se detuvo en seco, con la caja de pizza temblando en sus manos. Carlos murió porque su empresa no siguió los protocolos de seguridad. Sí, soy responsable. Mis hijos crecieron sin padre por su culpa. Lo sé. Cada palabra era como un puñal que atravesaba el corazón de Eduardo. Su padre, el hombre que él había admirado toda su vida a pesar de su ausencia, era un asesino. No con armas, pero sí con negligencia, con avaricia, con la misma arrogancia que lo había mantenido alejado de su propia familia. Eduardo dejó caer la caja de pizza. El ruido resonó en el pasillo de mármol como un disparo. Dentro de la oficina, la conversación se detuvo abruptamente. ¿Qué fue ese ruido?, preguntó Esperanza. Sebastián se dirigió hacia la puerta y la abrió. Lo que vio lo devastó completamente. Eduardo estaba parado en el pasillo, con lágrimas corriendo por su rostro, rodeado de pedazos de pizza esparcidos por el suelo de mármol. Sus ojos, que ayer habían brillado con esperanza renovada, ahora mostraban una traición tan profunda que Sebastián sintió que se le partía el alma. «Eduardo», susurró. «¿Es cierto?», preguntó Eduardo con voz quebrada. «¿Mataste al papá de esos niños?». Esperanza apareció detrás de Sebastián y vio al adolescente destruido. Inmediatamente, su instinto maternal se activó, sin importar quién fuera el padre del joven. «Tú debes ser Eduardo», dijo suavemente, acercándose lentamente. Eduardo la miró con ojos llenos de dolor. «Usted es la señora del supermercado, la que perdió a su esposo por culpa de mi padre». «Sí», admitió Esperanza. «Pero eso no significa que sea tu culpa». «Pero es mi padre», gritó Eduardo. «Toda mi vida pensé que era un héroe. Pensé que construía cosas importantes, que ayudaba a las personas. Y resulta que es un...». «Eduardo, por favor, déjame explicarte», interrumpió Sebastián, acercándose con desesperación. «No», rugió Eduardo, retrocediendo violentamente. «No te me acerques. Eres un mentiroso, un asesino». La palabra asesino resonó en el pasillo como una sentencia de muerte. Sebastián se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Eduardo, hijo, yo...». «No soy tu hijo», gritó Eduardo con una furia que transformó completamente su rostro joven. «Un padre no mata a otros padres. Un padre no destruye familias». Esperanza observaba la escena con el corazón partido. Podía ver el dolor devastador en ambos rostros, y a pesar de su propio sufrimiento, no podía soportar ver a un niño destruyéndose por los errores de su padre. «Eduardo», dijo con voz gentil pero firme, «siéntate conmigo un momento». «¿Por qué me ayudaría?», preguntó Eduardo con confusión. «Es mi padre quien le hizo daño. Porque eres un niño que está sufriendo, y ningún niño debería cargar con los errores de sus padres». Eduardo la miró durante largos segundos. Luego se desplomó en una silla del pasillo, sollozando incontrolablemente. Esperanza se sentó junto a él, y por instinto natural, puso su brazo alrededor de sus hombros temblorosos. «¿Sabes qué le digo a mis hijos cuando cometen errores?», le preguntó suavemente. Eduardo negó con la cabeza, sin poder hablar entre los sollozos. «Les digo que somos diferentes de nuestros errores, que podemos elegir ser mejores que nuestras peores decisiones». «Pero él mató a su esposo», murmuró Eduardo. «Sí, las decisiones de tu padre causaron la muerte de Carlos, y eso es algo terrible, imperdonable». Esperanza miró a Sebastián, que estaba parado como una estatua de dolor. «Pero tú no eres responsable de esas decisiones. ¿Cómo puede consolarlo después de lo que hice?», preguntó Sebastián con voz rota. Esperanza lo miró con una mezcla de dolor y algo parecido a la compasión. «Porque he visto lo que el odio le hace a una familia. He visto cómo puede consumir a los niños inocentes». Se dirigió a Eduardo nuevamente. «¿Sabes qué es lo más difícil de ser madre soltera?». Eduardo la miró expectante. «No es el dinero, aunque hemos pasado hambre. No es el cansancio, aunque trabajo toda la noche. Es ver a mis hijos preguntarse por qué su papá no está aquí, y no saber si decirles la verdad los ayudará o los lastimará más». Eduardo se limpió los ojos con la manga. «¿Qué les dice?». «Les digo que su papá los amaba más que a su propia vida, que murió tratando de construir un mundo mejor para ellos, y que aunque ya no esté físicamente aquí, su amor sigue vivo en cada decisión buena que ellos toman». Sebastián escuchaba cada palabra como si fuera una revelación divina.
¿Pero no les dice que fue culpa de mi papá? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Tus hijos merecen conocer la verdad cuando sean lo suficientemente grandes para procesarla, pero no merecen cargar con odio que no les pertenece. Se dirigió directamente a Sebastián. Tu hijo no es responsable de tus errores, pero sí será afectado por cómo decidas manejarlos ahora. Sebastián se acercó lentamente, como si se acercara a un animal herido. Eduardo, nada de lo que diga puede excusar lo que hice. Soy responsable de la muerte de Carlos, y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Eduardo lo miró con ojos llenos de dolor. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué mentiste? Porque soy un cobarde, admitió Sebastián. Porque tenía miedo de perderte completamente. Ya me habías perdido, gritó Eduardo. Me perdiste hace años cuando decidiste que tu empresa era más importante que tu familia. Las palabras golpearon a Sebastián como balas. Tienes razón. Te fallé mucho antes de que Carlos muriera. Te fallé cuando perdiste tu primer partido y yo estaba en una reunión. Te fallé cuando te enfermaste y contraté una niñera en lugar de quedarme contigo. Te fallé en tu graduación cuando estaba gritándole a trabajadores inocentes. Eduardo sollozó más fuerte. Yo solo quería que me vieras. Solo quería que fueras mi papá. Sebastián se desplomó en el suelo frente a su hijo, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Eduardo, yo no sé cómo ser padre. Mi propio padre nunca estuvo presente, y pensé que dándote todo materialmente era suficiente. No quería tus cosas, gritó Eduardo. Te quería a ti. En ese momento, Esperanza habló con una voz que cortó a través del dolor como un rayo de luz. ¿Sabes qué es lo que más extrañan mis hijos de su padre? Ambos la miraron. No extrañan los regalos caros que nunca pudo comprarles. Extrañan cuando los ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina. Extrañan cuando los cargaba en sus hombros para que pudieran ver mejor los desfiles. Extrañan cuando inventaba voces tontas para leerles cuentos. Miró directamente a Eduardo. Extrañan su tiempo, su atención, su presencia. Luego miró a Sebastián. Esas son las cosas que todavía puedes darle. Sebastián extendió una mano temblorosa hacia Eduardo. Hijo, sé que no merezco tu perdón. Sé que he sido el peor padre del mundo. Pero si me das una oportunidad, juro por la memoria de tu madre que pasaré el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú necesitas. Eduardo miró la mano de su padre durante largos segundos. ¿Qué pasa con ella?, preguntó señalando a Esperanza. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Cómo compensas haber matado a su papá? Sebastián miró a Esperanza, quien asintió ligeramente. No puedo compensarlo, admitió Sebastián. Pero puedo pasar el resto de mi vida asegurándome de que Mateo y Sofía tengan todas las oportunidades que su padre habría querido darles. ¿Y ella está de acuerdo con eso? Esperanza habló por primera vez en varios minutos. Eduardo, odié a tu padre durante 2 años, pero el odio no devuelve a los muertos. Solo envenena a los vivos. Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. Ayer, cuando vi a tu padre observándome con mis hijos en el supermercado, vi algo en sus ojos que reconocí. Vi dolor, vi soledad, vi a un hombre que se había dado cuenta de que había perdido lo más importante de la vida. Miró a Sebastián directamente. Vi a un hombre que se parecía mucho a mí en mis peores momentos. Eduardo procesó estas palabras lentamente. ¿Entonces van a trabajar juntos? Si tú estás de acuerdo, dijo Sebastián, porque nada de esto vale la pena si significa perderte para siempre. Eduardo se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se limpió los ojos y miró directamente a su padre. Tengo condiciones. Sebastián asintió inmediatamente. Cualquier cosa. Primera condición. Nada de mentiras. Nunca más. Si me preguntas algo, me dices la verdad, sin importar qué tan fea sea. De acuerdo. Segunda condición. Ella, señaló a Esperanza. Y sus hijos son ahora parte de nuestra familia. Los tratarás como si fueran tu propia sangre. Sebastián miró a Esperanza, quien parecía sorprendida por las palabras del joven. Por supuesto. Tercera condición. Vas a cambiar. No solo conmigo, sino con todos tus empleados. Nunca más vas a poner ganancias por encima de seguridad. Nunca más vas a tratar a las personas como números. Eduardo, ¿aceptas o no? Sebastián asintió. Acepto. Y última condición, dijo Eduardo, con su voz quebrándose ligeramente. Tienes que prometerme que cuando mueras, tus últimas palabras no serán
Desearía haber pasado más tiempo en la oficina. Esta última condición golpeó a Sebastián con una fuerza emocional que lo dejó sin aliento. Se dio cuenta de que su hijo de 15 años tenía una sabiduría que él había tardado 42 años en comenzar a entender. «Te lo prometo», susurró. Eduardo extendió lentamente su mano hacia su padre. «Está bien, una oportunidad. Pero papá, esta es tu última oportunidad. Si me fallas otra vez, me voy. Para siempre». Sebastián tomó la mano de su hijo y la apretó como si fuera lo más preciado del mundo. «No te fallaré, lo juro». Esperanza observaba esta reconciliación con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación creciente. «Hay algo más que necesitan saber», dijo de repente. Ambos la miraron. «Si vamos a hacer esto, si realmente vamos a intentar sanar estas heridas, entonces tiene que ser completo. Mis hijos necesitan conocer la verdad sobre cómo murió su padre». Sebastián palideció. «Esperanza, son muy pequeños para...» «No», lo interrumpió firmemente. «Eduardo tiene razón sobre las mentiras. Mateo y Sofía merecen saber la verdad, apropiada para su edad. Y merecen conocerte no como el hombre que les quitó a su padre, sino como el hombre que está tratando de honrar su memoria». Se dirigió a Eduardo. «¿Estarías dispuesto a conocer a mis hijos? ¿A ser como un hermano mayor para ellos?» Eduardo la miró con sorpresa. «¿Después de lo que mi padre hizo?» «Precisamente por eso. Porque creo que Carlos habría querido que sus hijos crecieran rodeados de amor, no de odio». Eduardo asintió lentamente. «Me gustaría conocerlos». En ese momento, Sebastián se dio cuenta de que esta mujer extraordinaria no solo le estaba dando una segunda oportunidad a él, sino que le estaba enseñando a su hijo el verdadero significado del perdón. «Esperanza», dijo con voz quebrada, «¿cómo puedes ser tan generosa después de todo lo que te hice?» Ella lo miró con una claridad que atravesó su alma. «Porque mis hijos están observando, y quiero que aprendan que somos más grandes que nuestro dolor, más fuertes que nuestro odio, y más sabios que nuestra sed de venganza». Se levantó y miró a ambos hombres. «Pero esto no será fácil. Habrá días en que el dolor será insoportable. Habrá momentos en que querremos rendirnos. Habrá noches en que el peso de la pérdida parecerá demasiado». Extendió sus manos hacia ambos. «Pero si realmente queremos honrar la memoria de Carlos, si realmente queremos sanar estas heridas, entonces tendremos que elegir el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, todos los días por el resto de nuestras vidas». Sebastián tomó una de sus manos. Eduardo tomó la otra. Y en ese pasillo de mármol frío, rodeados de los restos de una pizza derramada, 3 personas rotas comenzaron el proceso más difícil y más hermoso de sus vidas. Aprender a convertir la tragedia en triunfo, el dolor en propósito y la pérdida en amor incondicional. Pero lo que no sabían era que el verdadero desafío apenas comenzaba. 3 semanas después de aquel encuentro devastador en el pasillo de Corporación Atlas, Sebastián se encontraba en un lugar que jamás había imaginado. Sentado en el pequeño sofá gastado del apartamento de Esperanza, ayudando a Mateo con su tarea de matemáticas mientras Sofía le enseñaba a Eduardo cómo dibujar mariposas. La transformación había comenzado lentamente, dolorosamente, pero de manera auténtica. El primer encuentro entre las dos familias había sido tenso e incómodo. Mateo y Sofía habían mirado a Sebastián con curiosidad infantil, sin entender por qué este hombre elegante hacía llorar a su madre. Esperanza les había explicado, con palabras cuidadosamente elegidas, que este señor había conocido a su papá y que quería ayudar a su familia a sanar. ¿Él puede traer de vuelta a papá?, había preguntado Sofía con la inocencia desgarradora de sus 6 años. «No, mi amor», había respondido Esperanza, abrazándola fuerte. «Nadie puede hacer eso, pero puede ayudarnos a honrar la memoria de papá siendo buenas personas». Ahora, semanas después, algo hermoso y sorprendente estaba floreciendo entre las dos familias rotas. Eduardo había demostrado ser un hermano mayor natural. Tenía una paciencia infinita con las preguntas de Mateo y una gentileza especial con la timidez de Sofía. Los había llevado al parque. Les había enseñado a usar la computadora. Y por primera vez en 2 años, ambos niños tenían una figura masculina positiva en sus vidas. «Eduardo», dijo Mateo esa tarde, levantando la vista de su cuaderno de matemáticas, «¿tú crees que nuestro papá estaría orgulloso de nosotros?» Eduardo miró a Sebastián,
quien asintió con los ojos llenos de lágrimas. Mateo, estoy absolutamente seguro de que tu papá está más orgulloso de ustedes de lo que las palabras pueden expresar. Ustedes son valientes, inteligentes, gentiles y fuertes. Exactamente como él habría querido que fueran. Sofía, que había estado concentrada en su dibujo, levantó la cabeza. Eduardo, ¿tu papá también está en el cielo? No, pequeña. Mi papá está aquí, aprendiendo a ser mejor. Sofía consideró esto seriamente. Luego se acercó a Sebastián. Señor Sebastián, ¿usted puede ser nuestro papá de la tierra mientras nuestro papá verdadero cuida desde el cielo? El silencio que siguió fue profundo y cargado de emoción. Sebastián miró a Esperanza, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía, dijo Sebastián con voz temblorosa, sería el honor más grande de mi vida. Pero los verdaderos cambios habían ido mucho más allá de estos momentos tiernos. Sebastián había cumplido cada una de las condiciones de Eduardo. Había reestructurado completamente Corporación Atlas, implementando protocolos de seguridad que superaban cualquier estándar de la industria. Había creado un fondo de compensación para familias de trabajadores accidentados. Había establecido líneas de denuncia anónimas con personal dedicado las 24 horas. Más importante aún, había comenzado a visitar personalmente cada sitio de construcción, no para presionar por velocidad, sino para asegurar que cada trabajador regresara seguro a casa con su familia. Esperanza había aceptado oficialmente el trabajo como su asistente personal, pero su rol había evolucionado a algo mucho más profundo. Se había convertido en su brújula moral, en la voz que lo mantenía conectado con la humanidad que había perdido. Hay algo que quiero mostrarles, dijo Sebastián esa tarde, levantándose del sofá. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa de la cocina. ¿Qué es esto?, preguntó Esperanza. Los documentos para la Fundación Carlos Morales. El silencio fue absoluto. He establecido una fundación en honor a Carlos, continuó Sebastián. Estará dedicada a la seguridad laboral, pero también a proporcionar becas de estudio para hijos de trabajadores de la construcción. Esperanza tomó los documentos con manos temblorosas. Sebastián, yo no sé qué decir. Hay más, dijo Eduardo, sonriendo por primera vez en semanas. Cuéntale sobre la escuela. Sebastián respiró profundamente. Esperanza, ¿recuerdas que me dijiste que querías ser maestra? Sí, pero la fundación también establecerá un programa para que madres solteras puedan regresar a estudiar. Tendrán una beca completa, cuidado infantil gratuito y un trabajo garantizado al graduarse. Esperanza se desplomó en su silla. ¿Estás diciendo que puedo terminar mi carrera de educación? Si quieres. El programa comenzará el próximo semestre. Mateo y Sofía no entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero podían ver la emoción abrumadora en el rostro de su madre. ¿Mami va a ser maestra de verdad?, preguntó Mateo. Sí, mi amor, susurró Esperanza. Mami va a ser maestra de verdad. Sofía aplaudió emocionada. Entonces podrás enseñarle a todos los niños cómo dibujar mariposas. La risa que siguió fue la primera risa genuina y compartida entre las dos familias. Pero Sebastián no había terminado. Eduardo, dijo, dirigiéndose a su hijo, ¿recuerdas que dijiste que querías estudiar trabajo social? Eduardo asintió. He hablado con la universidad. Hay un programa especial donde puedes comenzar a tomar clases mientras terminas la preparatoria. Podrías especializarte en ayudar a familias que han perdido a sus proveedores. Eduardo lo miró con asombro. ¿En serio? En serio. Creo que tienes el corazón y la sabiduría para ayudar a otras familias a sanar como nosotros estamos sanando. En ese momento, el teléfono de Esperanza sonó. Era su vecina, la señora Ramírez, quien cuidaba a los niños cuando ella trabajaba. Esperanza, querida, ¿puedes venir rápido? Ha llegado alguien preguntando por ti. 10 minutos después, los 5 estaban en el pequeño apartamento vecino, donde una sorpresa los esperaba. Una mujer mayor, de unos 60 años, estaba sentada en el sofá sosteniendo una fotografía vieja. Cuando vio entrar a Esperanza, se levantó con lágrimas en los ojos. ¿Esperanza Morales? Sí, soy yo. ¿La conozco? La mujer sonrió a través de sus lágrimas. Soy Luz Morales. Era la hermana de Carlos. Esperanza se quedó sin aliento. Carlos nunca había mencionado tener hermanos vivos. Pero Carlos me dijo que no tenía familia.
Nos peleamos hace muchos años por algo estúpido. Orgullo familiar. Cuando me enteré de su muerte, traté de encontrarte, pero no sabía dónde vivías. Luz miró a Mateo y Sofía, quien se habían escondido detrás de su madre. Estos deben ser mis sobrinos. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a ellos. Mateo, Sofía, yo soy su tía Luz. He estado buscándolos durante 2 años. Sofía se acercó curiosamente. ¿Usted conocía a nuestro papá? Lo conocía muy bien, pequeña. Era mi hermano menor, y era exactamente tan bueno y gentil como su mamá les ha dicho. Sacó la fotografía que había estado sosteniendo. Miren, aquí está su papá cuando tenía la edad de Mateo. La foto mostraba a un niño sonriente con los mismos ojos bondadosos que Mateo había heredado. ¿Cómo nos encontró?, preguntó Esperanza. Luz sonrió. Vi un artículo en el periódico sobre una nueva fundación llamada Fundación Carlos Morales. Cuando leí el nombre del fundador y la historia, supe que tenía que encontrarlos. Sebastián se adelantó. Señora Morales, soy Sebastián Mendoza. Luz lo miró con una expresión indescifrable. Usted es el hombre responsable de la muerte de mi hermano. El silencio se volvió tenso. Pero antes de que Sebastián pudiera responder, Luz continuó. También es el hombre que está tratando de honrar su memoria. Carlos siempre creyó que las personas podían cambiar, que podían ser mejores. Veo que tenía razón. Extendió su mano hacia Sebastián. Gracias por cuidar a la familia de mi hermano. Sebastián estrechó su mano, completamente abrumado por su gracia. Señora Morales, no he hecho nada que pueda compensar. No, lo interrumpió gentilmente. No puedes devolverme a mi hermano, pero puedes asegurarte de que su muerte signifique algo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Se dirigió a Esperanza. ¿Hay espacio en esta nueva familia para una tía que ha estado perdida demasiado tiempo? Esperanza la abrazó, sollozando. Siempre hay espacio para más amor. Esa noche, después de que Luz se hubiera ido con promesas de regresar al día siguiente, las 2 familias se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina de Esperanza. Tengo algo que decir, anunció Eduardo de repente. Todos lo miraron expectantes. He estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado. Sobre papá, sobre Carlos, sobre cómo las decisiones de una persona pueden cambiar tantas vidas. Se detuvo, organizando sus pensamientos. Y me di cuenta de que tenemos una elección. Podemos dejar que esta tragedia nos defina, o podemos usarla para definir quiénes queremos ser. Miró directamente a su padre. Papá, no voy a mentir. Todavía me duele lo que hiciste. Probablemente siempre me va a doler un poco. Pero también veo cómo estás cambiando, cómo estás tratando de ser mejor. Se dirigió a Esperanza. Y señora Esperanza, usted me ha enseñado que el perdón no significa olvidar. Significa elegir sanar en lugar de odiar. Finalmente miró a Mateo y Sofía. Y ustedes 2 me han enseñado que la inocencia y la bondad pueden existir incluso después de la pérdida. Se levantó y fue hacia la ventana, donde la pequeña flor amarilla que Sofía había elegido semanas atrás seguía floreciendo en su maceta. Creo que somos como esta flor, dijo, tocando suavemente los pétalos. Crecimos en circunstancias difíciles, pero decidimos florecer de todos modos. Sebastián se acercó a su hijo y puso una mano en su hombro. Eduardo, ¿sabes qué es lo que más me enorgullece de ti? ¿Qué? No es tu inteligencia, aunque eres brillante. No es tu compasión, aunque tienes un corazón enorme. Es tu sabiduría. A los 15 años, tienes una sabiduría que me tomó 42 años comenzar a entender. Eduardo sonrió. Tuve buenos maestros, dijo, mirando a Esperanza. Esperanza se acercó a ambos y los abrazó. Todos tuvimos buenos maestros. Carlos nos enseñó sobre el amor incondicional. El dolor nos enseñó sobre la resistencia. Y ustedes me han enseñado sobre el poder del perdón. Mateo, que había estado observando todo esto con la seriedad de un niño sabio, se acercó al grupo. ¿Podemos hacer una promesa?, preguntó. ¿Qué tipo de promesa?, preguntó Sebastián. Una promesa de que siempre vamos a cuidarnos unos a otros. Como una familia real. Sofía aplaudió. Sí, como una familia real. Se formó un círculo en la pequeña cocina. 5 personas que el destino había unido de la manera más dolorosa posible, pero que habían elegido crear algo hermoso a partir de su dolor compartido. Prometemos, dijeron al unísono, cuidarnos unos a otros como familia real.
2 años después, Esperanza se graduó como maestra con honores, especializándose en educación para niños en riesgo. Su primer trabajo fue en una escuela en el mismo barrio donde había luchado por sobrevivir. Eduardo se convirtió en el voluntario más joven en la historia de la Fundación Carlos Morales, ayudando a docenas de familias a navegar la pérdida y encontrar esperanza. Sebastián transformó Corporación Atlas en la empresa de construcción con el mejor récord de seguridad del país. Nunca más un trabajador murió bajo su supervisión. Mateo y Sofía crecieron rodeados de amor, llevando el nombre de su padre con orgullo y la certeza de que su muerte había dado lugar a algo hermoso y transformador. Y en el escritorio de Sebastián, junto a las fotos de Eduardo y de su difunta esposa, había una nueva fotografía. Las dos familias juntas en el parque, con Mateo y Sofía en los hombros de Eduardo y Sebastián, y Esperanza en el centro, sonriendo con la misma sonrisa radiante que había iluminado aquel pasillo del supermercado, una noche que cambió todas sus vidas. Debajo de la foto, en una pequeña placa dorada, estaban grabadas las palabras que se habían convertido en el lema de la fundación y en el principio rector de sus vidas. Del dolor más profundo puede nacer el amor más puro. De la pérdida más devastadora puede surgir la esperanza más brillante. Y de los errores más terribles pueden florecer las segundas oportunidades más hermosas. Porque a veces, cuando el mundo se desmorona completamente, es precisamente entonces cuando tenemos la oportunidad de construir algo mucho mejor de lo que existía antes. Y esa pequeña flor amarilla que Sofía había elegido con el último dinero de su madre seguía floreciendo en la ventana del apartamento, recordándoles cada día que incluso en los lugares más inesperados y en las circunstancias más difíciles, la belleza siempre encuentra una manera de crecer.